Sí, hola, muy buenas tardes. Nuevamente por acá, José María Rivas Flores. Eh, para seguir comentando algunos conceptos en cuestión de lo que es la materia, teoría general del proceso. Tengan muy buena tarde todos ustedes. Y bueno, para el día de hoy comentaremos algunos otros puntos más importantes sobre esto que ya inicialmente estuvimos comentando. La vez anterior estuvimos hablando sobre lo que es el proceso, sobre lo que es el procedimiento. Comentamos algunos lineamientos en relación a ello. En esta ocasión comentaremos otros conceptos que se van a vincular a lo que finalmente ya tenemos. Entre uno de los conceptos que podemos mencionar a ese sentido puede ser el concepto litigio. Al hablar de lo que es el litigio, podemos comentar que en la actualidad, pues en la parte cotidiana, pues muchas personas tienden a llevar a cabo firma de contratos, eh, no sé, cierto tipo de acciones que impliquen aspectos jurídicos y de alguna manera pues lo hacen en cuestión de un acuerdo de voluntades. Pero el ejemplo que podemos mencionar en este sentido es que no siempre cuando se llega a firmar algún contrato o en su caso se lleva a cabo lo que es un acto jurídico, no siempre va a haber acuerdos. Aquí el punto es que se pueden suscitar desacuerdos en cuestión de lo que puede implicar un acto jurídico. Y cuando se da esa parte de desacuerdo, entonces tenemos un litigio. Por acá Francesco Carnelucci nos indica que él llama litigio al conflicto de intereses calificado por la presentación de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Esto una vez que ya se suscitó, bueno, un desacuerdo entre lo que viene siendo las partes. Por eso un punto aquí que podemos considerar es la diferencia entre lo que es el proceso y lo que es litigio. Consideramos que entonces litigio es lo que antecede a lo que es un proceso. Primeramente tiene que haber un litigio para que ese litigio se resuelva en cuestión del conflicto de intereses, se resuelva en un proceso. Entonces aquí la fórmula es sencilla. Hay un conflicto de intereses, un litigio. Para que finalmente ese litigio, ese conflicto de intereses se pueda resolver, se tiene que iniciar un proceso. Ahora, tengo un litigio, conflicto de intereses. Y ese conflicto de intereses yo pretendo que se resuelva, para lo cual tengo que iniciar un proceso. Implicaría hacer mención a lo que nos indica el artículo 17 constitucional. Lo que nos indica el artículo 17 constitucional es acudir a una instancia que esté facultada para que me resuelva, que me ayude a resolver mi problema, a un tribunal. ¿Qué conceptos entonces podemos manejar ahorita? Acción procesal. Al hablar de lo que es la acción procesal, podemos decir que es un derecho inherente al sujeto, el cual encuentra cierta equivalencia con potestad o facultad y se podrá utilizar para acudir ante un órgano jurisdiccional. Podemos considerar entonces quien acude a un órgano jurisdiccional para que finalmente se resuelva su litigio iniciando un proceso. El que acude es el que finalmente va a llevar a cabo esa acción. Es el que tiene finalmente de su lado lo que viene siendo el derecho subjetivo. De esto que estamos haciendo referencia, un punto interesante aquí también sería mencionar lo que es jurisdicción, hacia algo en concreto. La palabra jurisdicción proviene de dos vocablos latinos, ius, que significa derecho, dicere, que significa decir o declarar. Si se conjuntan ambas raíces latinas, el resultado se aproximará a decir el derecho. ¿Y quién va a decir el derecho? Finalmente lo vamos a encuadrar en un límite territorial. Cuando hablamos de esa parte territorial de quien va a estar facultado para decir el derecho, lo tenemos que vincular esto con otro concepto, competencia. ¿Y entonces qué es lo que vamos a tener aquí? Al hablar entonces de la jurisdicción entonces se va a distribuir y se va a organizar en competencia.
¿Y qué es la competencia? Pues la competencia entonces es la facultad potestativa que el legislador otorga a los jueces para dirimir, conocer de un asunto, asimismo resolverlo, lo cual ha suscitado un conflicto entre las partes. Eso finalmente se tiene que llevar a cabo mediante lo que es un proceso que tiene que cumplir todas y cada una de las formalidades. Entonces acabamos de comentar lo que viene siendo la jurisdicción, que finalmente la jurisdicción se va a organizar, se va a distribuir en base a lo que es competencia. Y al hablar de lo que viene siendo competencia, finalmente vamos a considerar que hay competencia territorial, hay competencia por materia, y cuando hablamos por materia me refiero a la materia civil, la materia penal, la materia fiscal. ¿Esto qué implicaría en un momento dado? Sí, finalmente tengo un litigio, pero ese litigio tiene que ver con un asunto penal, supongamos que así sea, un litigio. Y ese litigio finalmente se tiene que resolver, se tiene que asistir a un tribunal para que finalmente, en base a lo que es un proceso y en base a lo que es la acción en la parte subjetiva de quien inicia esa parte de acción, se tendrá que asistir a una jurisdicción, pero con el juez competente. Y en este juez, el juez competente, de acuerdo a la materia, será un juez de lo penal. Y así sucesivamente. Vaya, la competencia se va a dividir por área o, en su caso, como lo estamos refiriendo, por territorio. Lo que estamos haciendo entonces haciendo mención, son conceptos netamente complementarios a lo que finalmente es la materia de teoría general del proceso. Pues bien, esto es lo que podemos agregar en este momento. Ya dentro de lo que viene siendo la plataforma indicaremos algunas actividades por realizar para que finalmente lo envíen a la misma plataforma. Pues mientras tanto, tengan un excelente día, pásensela bien y hasta luego.